Hola, bienvenidos a las entrevistas de Tú Mismo. Y hoy le comentaba a nuestro invitado, en esta oportunidad, que ya lo estáis viendo en pantalla, Sergio Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Querido Aurelio, muy buenas, ¿qué tal? Muy contento, honestamente, y feliz de estar contigo en tu espacio y del cual admiro el contenido del Muchas mismo gracias. y admiro también la forma en la que llevas a cabo todas las entrevistas, con lo cual contento. Gracias, Aurelio, de Bueno, corazón. muchas gracias por tus palabras. Le comentaba a Sergio, a nuestros queridos amigos que nos están mirando en este instante, que bueno, como hombre de letras que soy, o me considero, hablar de números, matemáticas, como que no. Pero claro, no es hablar de cualquier tema de matemáticas, por ejemplo, sino de Pitágoras. Vamos a hablar de Pitágoras porque, bueno, no sé si entrar en tema, pero para los amigos, Sergio, tú eres doctor en Ciencias de la Educación, has cursado estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing y Desarrollo Personal, eres conferenciante, profesor de espiritualidad, escritor, también colaboras con diferentes medios de comunicación y diriges el Centro de Salud Integrativa Delfis, donde impartes charlas y talleres relacionados con el crecimiento personal y el cultivo del mundo interno. Dicho esto, volvamos a Pitágoras, a ver qué sale. Pitágoras se lo ha considerado y es, ¿no? Ha sido matemático, filósofo, un místico. Hasta por ahí he leído que alguien lo considera también un avatar. Para ti, Sergio, que eres un estudioso profundo y le has dedicado mucho tiempo a su estudio, ¿quién fue realmente Pitágoras? Pues la verdad que con esta introducción, Aurelio, me lo pones ciertamente difícil, porque yo creo que has expresado maravillosamente bien lo que recoge la figura de este avatar. Yo, honestamente, con la conexión que me une y he percibido que en los últimos años hay muchas personas que tienen a día de hoy una conexión muy íntima con la figura del gran Pitágoras de Samos. Incluso algunos amigos que tenemos en común también han percibido esa conexión, ¿no? Para mí, honestamente, es un avatar. Es decir, sabes que en la evolución del ser humano se dice que hay tres evoluciones, tres tipos de encarnaciones. Una, la del avatar, es decir, ese ser que en un momento dado, desde los planos superiores, para empujar a la humanidad o para desarrollar consciencialmente a toda la masa, se decide que puedan bajar unas energías, en definitiva, unos estados de conciencia para impulsar, ¿no? Son momentos dados, evidentemente. A lo largo de la humanidad han habido grandes avatares, llámese Orfeo, Krishna, la figura del Buda, Cristo, evidentemente. Y la figura de Pitágoras, pues diríamos que es una de ellas, ¿no? Luego está la evolución del adeptado, ¿no? Ese ya sendero de la iniciación, y luego, pues la que en definitiva estamos casi todos los mortales, que es ese sendero de probación que se dice, de encarnar y de aprender y de evolucionar. Para mí, Pitágoras sí que cumple los requisitos de ese avatar, que curiosamente, querido Aurelio, y tú lo sabes mejor que nadie, Pitágoras se encarna en un momento donde consciencialmente en la Tierra aparecen una serie de almas, un conjunto de almas que jamás en la historia ha pasado, es decir, tanto en Oriente como en Occidente. Y Pitágoras, precisamente, como gran legado, bajo mi humilde parecer, reúne, integra lo que es Occidente con Oriente, sobre todo por sus viajes a Oriente y, bueno, todas sus iniciaciones, que fueron muchas a lo largo de su larga y extensa encarnación. Con lo cual me quedaría con ese avatar, que fíjate incluso, querido Aurelio, que sigue estando la figura de Pitágoras vivo, porque se dice que Pitágoras, en una de sus encarnaciones, es aparte de dar las enseñanzas al maestro tibetano, es decir, un maestro ascendido, resulta que es la encarnación de Kutumi. Es decir, hablamos de un ser que está dentro de la jerarquía espiritual, concretamente regenta el segundo rayo. Con lo cual podemos afirmar que la figura de que Pitágoras sigue estando viva y presente entre nosotros, ¿no? Eso sería un poquito Y yo la... creía que íbamos a hablar de matemáticas. Mira, a ver, eh,
A Pitágoras se lo considera que no ha dejado un legado escrito, muy parecido a Sócrates. No ha dejado ningún documento de su puño. Es un misterio. ¿Tú crees que lo, esto constituye un dato no menor? ¿Importa o no en la historia de esto que vamos desbrozando de a poquito, que es este hombre llamado Pitágoras? Pues querido Aurelio, es que los grandes sabios, los grandes maestros de la humanidad no dejaron de puño y letra su propia obra. Es Ujú, decir, al final todo han sido la figura de Siddhartha. Ayer justamente compartía un taller sobre los principios budistas y la encarnación del Buda a través del cuerpo físico de Siddhartha. Y hablábamos de igual, al final es lo mismo. 300 años pasaron hasta que se recogieron a través del Canon Pali las enseñanzas. ujú, Con el Maestro Cristo Jesús pasó exactamente lo mismo. mm, Siempre hay una línea en estos avatares muy esotérica, evidentemente, que estaba reducida para esos grupos de almas que estaban preparados para recibir las enseñanzas. Y luego, pues, otra línea mucho más exotérica con X, pues que ujú, estaba destinada al público en general. ujú, Bien, lo que tenemos que hacer cuando nos acercamos a Pitágoras, primero es el sentir interior, es decir, el discernimiento que cada uno pueda tener y la intuición que le permita percibir como alma lo que dejó, el gran legado que dejó Pitágoras. Y en segundo lugar, pues ir hacia esas fuentes más indirectas, que muchas son insisto, fehacientes, pues podemos ir a la doctrina de Blavatsky, ujú, podemos ir en fin, a Alice Baylis, todas las enseñanzas, aparece Pitágoras constantemente, podemos ir a los neoplatónicos incluso, ujú. pues a Proclo, a Jámblico, a Porfirio, hay datos sobre Pitágoras. Y sobre todo, pues se dice que a través de Platón, que Platón evidentemente tiene recoge, vamos, las teorías fundamentales de Pitágoras y es un gran amado de las enseñanzas de Pitágoras, ¿no? Ujú. Pero bien, insisto, y Sócrates fue alumno de Pitágoras. Claro. Es verdad que cuando hablamos de los filósofos presocráticos, la figura de Pitágoras, curiosamente, no aparece en Mm, ningún lado. De mm, hecho, yo que he podido preguntar a nivel académico superior, pues en las facultades de filosofía, incluso en estudios avanzados, la figura de Pitágoras sigue ujú, estando al margen completamente. Se habla algo de Tales de Mileto, que fue uno de los maestros de Pitágoras, de Anaximandro también, otro gran maestro, pero de Pitágoras pasa únicamente a un plano secundario a través del teorema de Pitágoras, tan conocido que es lo único que, entre comillas, hemos recibido casi de su legado, ¿no? Que no fue el único teorema, se dice que Pitágoras mm, descifró más de una treintena de teoremas ujú. relacionados con los números, con la simbología, etc. Iría por ahí, Y Aurelio. algunos se anima a decir que ese famoso teorema tampoco le pertenecería. Algunos se animan a decir, pero también algunos se animan a decir que hay correspondencias sincrónicas, y lo vienes nombrando, tanto a Pitágoras con Jesucristo. Mm. ¿Esto es así? Sí, podría ser. La afinidad que yo más he encontrado, Aurelio, estudiando un poquito más, la encuentro más con Buda, es decir, con la Ujú, figura de Siddhartha. Es mm, decir, se dice incluso que el gran Pitágoras pasó muchos años después de abandonar Egipto y recibir las iniciaciones mayores, pasó muchos años estudiando la ciencia brahmánica, es mm, decir, estudiando la cultura védica, la cultura esotérica, e incluso podemos descifrar el nombre que le llegaron a poner a Pitágoras allí en India, que es ujú, Yoganacharya. mm, Yoganacharya está escrito en muchos episodios de la doctrina secreta y demás, ujú, y se le consideraba el maestro jónico. Es decir, ahí ya percibieron que esa alma era de una potencia tremenda y espiritualmente un ser sumamente desarrollado. Y se explicita también que en ese viaje a India compartió largo y tendido con Siddhartha. Es decir, ujú, recogió de alguna manera
también las grandes enseñanzas que en ese momento, como siendo contemporáneos de la misma época y del mismo casi lugar donde estuvieron, pues allí recibió pues bueno, pues también pues ese trabajo. De hecho, si nos acercamos a Pitágoras, era un estudioso de la mente. Pitágoras insistió mucho en el desarrollo del ámbito mental concreto. Su potencia, para mi honesta posición, es el trabajo que hace con la mente superior, es decir, a través del arte, a través de la ciencia, a través de, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte artística. Pero de Siddhartha él recibe la compasión, o sea, el legado sumamente inteligente de Pitágoras, entre otras cosas, es el amor incondicional, es la compasión, es el estudio profundo de la mente a través del silencio. Pitágoras, supongo que saldrá a lo largo del compartir que tenemos, era un amante del silencio. De hecho, para ingresar en la parte esotérica de la escuela pitagórica había que estar un mínimo de 7 años de silencio. No 3, como se dice, sino eran 7. Con lo cual él defendía siempre el uso acertado de la palabra, como en las enseñanzas budistas decía el Buda, pues la palabra correcta, el abstenerse de emitir la palabra si no corresponde. Y bien, yo creo que tiene muchos paralelismos con esa tradición oriental. Evidentemente también con la crística. En definitiva, son energías. La energía, en este caso, del Cristo a través de Jesús de Nazaret, es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor, de sabiduría, de luz, que es de alguna manera también lo que proclama Pitágoras también a través de la transmigración de las almas, ¿no? Del que tanto habla, de la compasión y fraternidad universal. Bien, yo creo que hay, como todo, muchos paralelismos, muchos encuentros. Claro, le gustaba tocar la lira, le gustaba la poesía, recitaba a Homero. Y nombraste a Tales de Mileto, que junto con Anaximandro influyeron en sus estudios. Tales lo animó, le aconsejó ir a Egipto. Llegó a Egipto y trataba de entrar en los templos y no tenía mucha suerte. Lo echaron de muchos. Rarísimo, ¿no? Porque alguien que está aspectado y tiene todas esas condiciones, en el Egipto antiguo se dieron el lujo de decirle, tú aquí no entras. Sin embargo, finalmente lo logró. ¿Qué aprendió en Egipto Pitágoras? Como tú dices, eso forma parte de un relato. Honestamente, no sé si es así exacto, porque también se habla de que todo lo contrario, es decir, que cuando llega Pitágoras, es verdad que lo dejan en observación. De hecho, se hacía así en el antiguo Egipto, cuando empezaban los grandes seres y llamaban a la puerta. Se hacía un proceso de observación del ser humano, ¿no? Para ver hasta dónde podía llegar, y percibían claramente en esos sacerdotes, ¿no? de alto grado, pues hacia dónde podía ir. Pero es verdad que Aurelio, en Egipto, lo que se trabajaba mucho, sobre todo, muchas cosas, es verdad, la alquimia, la astrología, la astronomía, que él ya venía de iniciarse de los misterios caldeos y fenicios, con lo cual ya dominaba. Pero sí que es verdad que él allí, donde entra en profundidad, sobre todo, es en la antropogénesis y en la cosmogénesis. Es decir, decías antes muy bien que esa famosa lira de 7 cuerdas, fíjate, le ayudó a descifrar las 7 dimensiones que a día de hoy todos mantenemos y que de alguna manera la ciencia de vanguardia pues también ratifica a través de esa famosa teoría de cuerdas, ¿no? Ahí, a través de los números, evidentemente se usaba la matemática sagrada, la numerología en Egipto, y él se da cuenta que con un compendio únicamente de 9 números, excluyendo evidentemente al 0 y al infinito, es capaz de percibir que con esos 11 números en el conjunto, incluyendo 0 y infinito, que deberían ser 9 porque él decía que la primera secuencia es a partir del 1, se establecen que esas relaciones numéricas es capaz de descifrar todo lo que pasa en el cosmos, ¿no? Entonces, pues bien, eso son palabras mayores, ¿no? De hecho, en la Tetratkis, él es capaz incluso de percibir los ciclos evolutivos del ser humano, lo que entendemos por la
bueno, en fin, a día de hoy, pues lo que son las razas humanas, el devenir que va siguiendo la humanidad a través de las diferentes cadenas, rondas, etcétera, ¿no? Quedaría para mucho. Pero ahí Pitágoras pues entra de lleno en todo ese proceso más evolutivo complejo, pero a la vez necesario para poder cerrar bien el puzzle como ser humano, porque yo no he percibido, o al menos me ha costado encontrar un ser humano que sea capaz de abarcar con tal magnitud todas las dimensiones que puede llegar un ser humano, ¿no? La parte científica, la parte artística. Hablabas de Homero, es que Pitágoras dominaba muy bien y sabía que la poesía era, de hecho, era de obligado cumplimiento dentro de los trabajos que tenían a diario antes de salir el sol y al cerrar el día también, ¿no? Pues recitaban esa Ilíada, la Odisea, escribían, empleaban la música como un elemento trascendente del número, ¿verdad? Y él sanaba a través de la música. Eso es una de las grandes. Luego, si quieres, podemos pues tocar este tema. Es que en fin, la magnitud de este ser es inabarcable, yo diría, ¿no? Sí, vamos a aprovechar porque te iba a preguntar, usó la música, sí, bien digo, como un medio para ayudar a los enfermos. ¿Cómo, cómo era ese proceso? Sí, todo parte, Aurelio, del orden. Pitágoras observa en el cosmos que lo único que existe, bueno, lo único, digo, que ya es mucho, que ya es mucho percibir eso, ¿no? Que no lo percibimos muchas veces desde la mente porque pensamos que todo funciona pues mal o está en desorden. Él percibe que en el universo, en el cosmos, lo que existe es orden. Y ese orden, por analogía, por correspondencia, es el mismo orden que en las células, en nuestro cuerpo físico, porque él trabajó mucho la parte de la personalidad, la purificación, ese fue un concepto pitagórico, de qué manera podía poner orden en ese cuerpo, ¿no? Pues él decía que la enfermedad era una asintonía, que era un desorden de alguna forma que nuestra alma había generado, ¿no? A través igual del cuerpo físico, de sus vehículos inferiores. Y es ahí donde él habla y expone pues, la famosa teoría de la mimesis, que es recuperar ese orden en el ser humano, ¿no? Y él tenía esa capacidad de percibir dónde estaba y en qué punto estaba ese desorden. Por tanto, como gran conocedor de los números, y al final la música es una representación simbólica, terrenal y espiritual de los números, pues él evidentemente sabía que cada nota musical, esas 7 notas que él dominaba perfectamente, pues poniendo la nota musical o la secuencia numérica adecuada, era capaz de restablecer el orden en algunos de los puntos que se hubiera desubicado, en este caso, el ser humano, ¿no? Era un gran sanador. De hecho, Pitágoras, como recibe las enseñanzas órficas, Orfeo no solo era un gran músico, sino también era un gran sanador, dominaba muy bien el arte de la sanación y percibía claramente cuál era el desvío que el alma de algún momento en la encarnación de esa persona pues había generado, ¿no? Al final ya lo sabemos también a día de hoy que el alma de alguna manera nos empuja a través del cuerpo físico y los vehículos inferiores para llamarnos la atención, ¿verdad? Para ubicarnos, ¿no? Decirnos, oye, reconfigurando como ese GPS que en algún momento se enciende cuando nos desviamos del camino, ¿no? Era un gran sanador, sin lugar a dudas. Sí, abro paréntesis. Me quedo pensando, así como el instrumento de la música, a través de ella se logra esa reconfiguración, también puede obtener los resultados contrarios, ¿no? Y estoy pensando en los gustos musicales que abundan hoy en día, pero polémica fuera. Es cierto que también después por algunos motivos, esto según los relatos, que claro, tenemos que atener a ellos, ¿no? Por esas discusiones y esos encuentros de guerra incluso que tuvo en su momento Egipto, donde él fue a capacitarse, bueno, acercarse o no al poder le provocó que en algún momento terminara exiliado forzosamente a Babilonia.
y ahí siguió aprendiendo. Y ahí fue instruido en ritos sagrados con los llamados magos. Eh, Sumó más de lo mismo, acrecentó su visión. ¿Fue esa experiencia no tan agradable también algún punto de cambio para él en su observación de lo que estaba aprendiendo, en lo que estaba practicando? ¿O es un momento más en la historia de Pitágoras? Honestamente, pienso, y lo digo a título personal, porque evidentemente la pregunta que has hecho es muy, muy trascendente y sería compleja el responderla, ¿no? Yo creo que él ya venía con un largo bagaje de mucha formación, aparte un alma con un gran desarrollo, como la Pitia en el oráculo ya expresó, ¿no? Que viene un ser humano que va a ser difícil que esto vuelva a repetirse. Pero es verdad que tú hablabas de la magia. También venía de los misterios órficos, precisamente la magia era un elemento fundamental. Y en Babilonia no solo, por ejemplo, se trabajaba la magia, se expresaba a través de la geometría sagrada. Allí Pitágoras también profundiza, porque claro, esto también se veía en Egipto. O sea, al final todo es transversal, es decir, todo está interrelacionado, ¿no? Lo que sí que es verdad que esos magos y el aplén de la magia en definitiva es la plasmación del espíritu en la materia. Eso esotéricamente es la magia, no es sacar de la chistera una paloma, ¿no? Es decir, que a veces hemos confundido ese concepto de magia, ¿no? Y él precisamente, yo creo que ahí completa un poco el círculo ya propio para poder realmente llevar a cabo el legado que él tenía, ¿no? El crear la mejor escuela, no sé si la mejor, yo creo que sí, de conciencia del planeta, ¿no? En ese momento y durante muchos años, donde ahí hace una síntesis. Por eso es tan importante todas las enseñanzas que él recibe, tanto en Oriente como en Occidente, porque también en Atenas él se forma y se sigue desarrollando, con lo cual ahí hay una síntesis impresionante de muchas culturas, de muchas, filosofías de vida, y lo plasma en una obra de arte llamada Crotona, que tuvo una expansión y un apogeo no solo para las personas que venían y querían aprender y escuchar, sino para el conjunto de la sociedad, incluso diría para Occidente en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Pitágoras sí se pusieron las condiciones adecuadas para que su legado siempre fuera pues a lo máximo, ¿no? A poner el listón como humanidad arriba, ¿no? Por tanto, un recuerdo también, porque esas almas, sin lugar a duda, recuerdan, tienen una facilidad de recuerdo muy grande y evidentemente pues reconectar con el propósito vital, ¿no? Eso sería un poquito mi Me aportación. quedaba pensando lo que tú decías, acabas de expresar, como la síntesis de distintas culturas y demás, el paso de Pitágoras por Egipto. Otra vez me resuena la figura de Jesús, su paso por Egipto, Claro. según se comenta, y cómo logran hacer un compendio, ¿no? Y una escuela luego, ¿no? Cada uno en su lugar. Pero has hablado de, y lo dejaste pasar, y ahora podemos profundizarlo, el tema de la transmigración de las almas. Desde el punto de vista de Pitágoras, ¿cómo es este tema? Pues Aurelio, yo creo que es el tema que honestamente ha sido el mismo y será siempre en los grandes maestros. Y hablabas de Jesús y Jesús también, Cristo Jesús defendió esa misma posición, ¿no? Es verdad que a veces luego pues algunas tradiciones le han cambiado el nombre o quizás le han cambiado un poco ese concepto evolutivo, pero la purificación que tiene que ver con esa transmigración para Pitágoras tenía dos sentidos. Por un lado, la purificación de los vehículos inferiores, es decir, de la personalidad, de qué manera en cada encarnación el alma trata de despojarse de esa identificación a la personalidad, y por otro lado, la purificación del alma en cada encarnación, es decir, a medida que vamos viviendo y desarrollando nuestras cualidades álmico-espirituales,
lo que estamos haciendo de alguna forma directa e indirecta también es purificarnos, ¿no? Entonces él expresó evidentemente que esa transmigración de las almas también sigue un proceso evolutivo, no como se entiende a veces, porque eso se entiende a veces de una forma involutiva, que si el reino pues humano puede involucionar al reino vegetal, eso honestamente es falso. Es decir, no hay ninguna tradición que hable de eso. Y Pitágoras, insisto, era muy conocedor de la antropogénesis, es decir, sabemos que en el ciclo evolutivo hay 5 reinos, empezando por el reino mineral, pasando por el reino vegetal, animal, humano, y cuando estamos en el 4.º reino y ascendemos, pasamos ya al reino más espiritual, al reino más sutil, donde están esa famosa jerarquía, ¿no? Pero él hablaba precisamente de que encarnación en encarnación tenemos que purificar todos nuestros vehículos. De hecho, las prácticas de Pitágoras son muy interesantes porque él le da mucho valor al cuerpo físico, pero mucho a nivel externo, como elemento de belleza, porque para los pitagóricos y Pitágoras la belleza y la armonía tenían que estar presentes en cada movimiento, en cada gesto, en cada expresión verbal, corporal y, en fin, en todos los movimientos, y en una también en un cuidado interno. Para Pitágoras los ayunos, habían 4 momentos importantísimos para hacer los ayunos, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, y mantenían evidentemente pues una alimentación pues respetuosa, aunque no obligaba a Pitágoras evidentemente, pero sí que él percibió, y eso tiene que ver también pues con sus encuentros, me imagino, por Oriente, pues en fin, esa alimentación más respetuosa, que no genere daño, que respete más a la vida. Se dice que fue el primer vegetariano que hubo. Bueno, en fin, eso puede ser una opinión. A mí no me quedaría tampoco ahí con eso, me quedaría pues con ese valor que le da Pitágoras al cuerpo físico, a los paseos, al contacto con la naturaleza. En fin, para mí eso es relevante. Y evidentemente purificar el alma, como decía Pitágoras, lleva consigo pues un cierto grado de exigencia personal, ¿no? De hecho, Pitágoras era, por lo que se observa en lo que comentan algunos escritos, era muy exigente con la impecabilidad de las personas. Había que ser impecable en todos los actos. De hecho, ver a un pitagórico se dice que era muy fácil reconocer. No hablaban muy poco, más allá de los votos de silencio que tenían, pero eran personas sumamente honestas, sumamente agradecidas. De hecho, en los versos áureos hay muchos versos que van en línea con el agradecimiento, con el honrar la palabra, con respetar a los demás. En fin, puso una escala de valores, por decirlo de alguna forma, un código ético, de alguna forma, pues que se hiciera palpable. Por eso a mí me llena tanto la enseñanza pitagórica, porque es una filosofía de verdad, es la filosofía de la vida, la filosofía de la encarnación, de la práctica, no la filosofía de concepto que a veces se pierde, ¿verdad?, en esas disyuntivas que se crean. No, la filosofía de Pitágoras es una filosofía para poder trasladarlo a la cotidianidad, ¿no? Y a mí eso, insisto, en fin, me enorgullece, porque nos invita. De hecho, hay algún parágrafo en el Timeo de Platón que se nos invita, como decía, a ser filósofos en nuestra cotidianidad, ¿no? No lo dice así en la cotidianidad, pero es una invitación a ejercer ese papel de filósofo en la vida, que tiene 2 dimensiones. Aurelio, como decía Pitágoras, es la contemplación y la comprensión. Es decir, cualquier filósofo, cualquier ser humano debería de ejercitar esos dos elementos, ¿no? Es aprender a ver las cosas como son, desde el discernimiento, y aprender la escucha, a saber escuchar, importante en nuestra cotidianidad, ¿no? De ahí la importancia del silencio. No se puede observar y discernir si no es desde el silencio. Esto era capital, ¿no? Y esos 7 años de preparación. Efectivamente, Aurelio. Y fíjate también que cuando él habla de los números,
él observa también que en esa vacuidad de lo que hablan los budistas, ese vacío, es un vacío evidentemente que vibra, es un silencio, ¿no? El silencio original, ¿no? De hecho, él habla también de eso de alguna forma, ¿no? A través de los números, lo percibe claramente, ¿no? En fin, de ese cero, de eso manifestado, pues lo que hay es una reverberación del propio vacío, de ese silencio, es decir, el silencio vibra de alguna forma, lo sabemos también a través de la ciencia recientemente, ¿no? A través de esa famosa partícula de Dios, ¿no? El bosón famoso. Bien, pues él ya lo percibe claramente. De hecho, fíjate, Aurelio, que hasta qué punto llega a desarrollar el silencio que él percibe que en la famosa música de las esferas, lo que el sonido que se expresa a través de todo ello es el silencio. Es decir, lo que emana de allí es silencio puro y duro, ¿no? Que decía evidentemente que la mente, o sea, el ser humano de a pie no está capacitado para escuchar esas melodías, ¿no? Pero ahí incluso él percibía que había silencio, ¿no? Y por tanto él sabe que a través del silencio lo que se ejercen son siempre, y lo podemos practicar en nuestra cotidianidad, las facultades superiores, porque cuando estamos más hacia adentro, pues abrimos más las percepciones más sutiles, podemos aprender a escuchar más, a percibir los pequeños detalles, la simplicidad de las cosas, y por tanto invita siempre más a un estado más de recogimiento, un estado más de interiorización, ¿verdad? Y a través del silencio podemos entrar en contacto con la pintura, podemos entrar en contacto con la música, en fin, con todos los procesos más creativos que tanto defendió Pitágoras y artísticos en la vida del ser humano, ¿no? Para Pitágoras la pintura era capital. De hecho, se dice que los pitagóricos eran, en fin, eran unos creadores de per se. O sea, pintaban unos cuadros que evidentemente le enseñaba pues, a que se pintaran desde una posición mucho más elevada, no desde la mente concreta, ¿no? Sino desde el ser, ¿no? Por eso se dice que bueno, incluso pues hacían obras de arte. La escuela pitagórica era una auténtica belleza, por lo que, por ejemplo, Proclo habla mucho de qué manera pues eso llamaba la atención, la exquisitez, la elegancia de todo cuanto había, lo externo y lo interno, ¿no? Que al final era un reflejo. Por eso él evidentemente defendía que todo debía estar en armonía, todo debía esculpir una belleza excelsa, donde invitara siempre pues a esa predisposición tanto mental, emocional, y sobre todo para que el alma de alguna forma pudiera también anclarse, ¿no? en todo ello. Una maravilla. Armonía, silencio, belleza. Todo esto reinaba en el espíritu de su escuela también, ¿no? Como lo venimos comentando, como tú lo dices. Y había algo curioso. Él admitía a las mujeres en su escuela. Un rasgo distintivo, un adelantado, diría. ¿Qué supone esto? Totalmente, Aurelio. Yo lo he planteado muchas veces internamente. De hecho, no lo he compartido nunca. Me parece, como he dicho al principio, me parece que es pionero en tantas cosas, pero en tantas que yo creo que su mensaje es inabarcable, ¿no? Veníamos en esos momentos, estaba proliferando por todo Occidente y en Oriente multitud de escuelas iniciáticas, multitud de seres, y todos ellos eran excluyentes. Es verdad que la figura de Siddhartha era diferente, porque él en la Sangha, cuando ya él alcanza la iluminación, el nirvana y demás, y gira la rueda del Dharma, se dice que él sí que acepta, no excluye a ningún tipo de ser humano indistinto, sea hombre, sea mujer, ¿no? De hecho, se dice que su esposa acaba formando parte de su comunidad, ¿no? Y Pitágoras evidentemente es pionero en eso, en aportar pues a la mujer, ¿no? Porque trasciende, ¿no? Un ser como Pitágoras conoce perfectamente y sabe que más allá del sexo que un ser haya decidido voluntariamente elegir para su encarnación, sabe que lo que hay allí es una energía, evidentemente. Hay una energía masculina
hay una energía femenina que está en todo presente y por tanto todo eso de alguna forma tiene que estar también en armonía y tiene que estar en equilibrio en todas las facetas de la vida, ¿no? Por tanto, Pitágoras, siendo un ser consciente, pues da un paso más allá, evidentemente, y se materializa en eso, ¿no? En aceptar pues a las mujeres y a los hombres indistintamente de su condición también social. Esto es importante porque en aquellos momentos también hay una clara división, en fin, de hecho pasa en India también, le pasa a Siddhartha cuando él establece que rompe el juego de las castas, las posiciones sociales, pues por analogía también lo hace en Occidente. Curiosamente, Pitágoras aceptaba a todo el mundo, da igual quién fuera, ¿no? Y bien, lo que sí que era rígido, era muy duro para la entrada de los alumnos en la enseñanza más esotérica. Ahí sí, de hecho, ahí se dice que el hecho de no permitir la entrada a uno de los alumnos es lo que acaba luego generando pues un movimiento contra Pitágoras que acaba desencadenando en esa famosa atentado a la escuela, ¿verdad? Que fue un exalumno de tal. De hecho, él aprendió en Egipto también incluso los ritos iniciáticos de la muerte. Ahí se trabajaba mucho la muerte simbólicamente y también experiencialmente. Yo he leído que Pitágoras trabajaba y dominaba muy bien los trabajos catárticos del ser humano, es decir, de qué manera podía ayudar a ese ser humano a que pudiera tener una descarga a nivel físico, mental y emocional para que se percibiera claramente como bien un ser espiritual viviendo evidentemente una experiencia terrenal, pero comprendiendo que lo que hay que hacer allí es una desidentificación, ¿no? A través de esa purificación. Son elementos muy análogos a la cultura de budista, las enseñanzas de Siddhartha, ¿no? Por tanto, muy avanzado a todos los niveles, ¿no? Una aceptación, hacían ritos, ahora ha salido cuando Pitágoras había algún alumno que por lo que fuera no conseguía completar el trabajo, se hacían ritos iniciáticos de despedida, se hacía la muerte simbólica, siempre de una forma educada, excelsa, como me imagino que actuaba Pitágoras con cordialidad, pero hacía un ritual de muerte, ¿no? Es decir, un rito de finalización. Bien, yo creo que sí, que un ser humano de este tamaño espiritual, la inclusión de las mujeres pues también era un elemento fundamental para que su obra y su vida se pudiera extender allí donde fuera, ¿no? Tengo entendido que había 5 creencias básicas, corrígeme, que mantenía Pitágoras referidas a, bueno, a la realidad que es matemática en la naturaleza, en su esencia. Por ejemplo, que la filosofía puede ser usada para la purificación espiritual, que es esa palabra purificación que aparece repetidamente, que el alma puede alcanzar la unión con la divinidad, que hay, bueno, lo hemos visto, símbolos que tienen un significado místico, y que todos los hermanos de la orden, y esto es curioso, ¿no? Deben observar, además de una lealtad, el secreto. Todo este conjunto, envuelto por esta última palabra, ¿no? Del secreto, ¿a qué se debe la utilización del secreto en el misticismo? ¿A qué? Porque la gente siempre ha encontrado esa pared, ¿no? Que se va derrumbando en los últimos, diría, años o décadas, para desembocar hoy en una era de abundante información. El que quiere saber y conocer, solo tiene que meterse en Internet y ahí lo tiene todo. Pero en aquella época el secreto era muy importante. Entonces, aquellos que no han vivido experiencialmente y están en la búsqueda y están en el estudio, bueno, se encuentran con esta palabra constantemente, secreto, secreto, secreto. ¿Qué valor tenía el secreto en ese contexto? ¿Se puede explicar? Pues resulta ciertamente complejo, Aurelio, porque evidentemente en cada momento de la evolución del ser humano, los grandes maestros, y pongo a Pitágoras evidentemente también en escena,
perciben con mucha nitidez cuál es el discurrir y el devenir de la humanidad en términos concienciales, ¿no? Entonces, como grandes conocedores del rumbo que va dirigiendo la humanidad, son grandes administradores, evidentemente, de esa sabiduría antigua. Para mí creo que es capital. El secreto tiene que ver no como algo evidentemente exclusivo, sino como una forma de garantizar que ese mensaje, que esa sabiduría antigua y perenne y esa verdad que es una, pueda hacer más el bien que hacer el mal. Es decir, que llegue en el momento que corresponda en el ser humano. De hecho, prácticamente diría yo que las enseñanzas más esotéricas que tenemos aquí en nuestros días, donde fue, bajo mi humilde parecer, no sé si lo percibes tú, Aurelio, a través de Madame Blavatsky, a finales eso del siglo XIX, donde podemos ver, ¿no?, de que hay una explosión de enseñanzas allí que jamás no lo habíamos podido, era inabarcable el poder comprender el universo desde una forma, la evolución humana desde otra. Bien, esto se da en un momento concreto, porque se percibe que sí, en ese momento, el ser humano está mínimamente preparado para poder comprender y poder hacer uso de esas enseñanzas, ¿no? Por tanto, al final, la sabiduría es poder, ¿no? También Pitágoras hablaba de voluntad y poder, como no puede ser de otra forma, y poner esas enseñanzas al servicio de todo el mundo seguramente puede ser más destructivo que beneficioso, insisto, en términos evolutivos, ¿no? Hay que verlo todo siempre en un contexto mucho más general, ¿no? Por tanto, el secreto, evidentemente, y por eso Pitágoras hablaba mucho en su doctrina del hieros logos, en una simbología muy cifrada, como siempre ha sido, ¿no? Es decir, lanzaba mensajes y que evidentemente, según el grado de evolución y desarrollo en consciencia que tenga cada uno, podrá percibir A, otro podrá percibir B, incluso podrás percibir C, D, E, porque depende, insisto, de la evolución particular y personal. Pero es verdad que cuando son enseñanzas a gran escala, se tiene muy, muy, muy presente en qué momento es adecuado el poder desvelar, insisto, parte del secreto. Que al final, pues bueno, podemos decir que evidentemente también hay, como ha hecho el ser humano, ha distorsionado, sin lugar a dudas, muchos de los mensajes que hemos recibido por parte de los grandes maestros. Algunas veces de forma intencionada, otras veces no intencionada, seguramente, pero hay que salvaguardar el grial de alguna forma y hay que manifestarlo cuando se corresponda. Y si algo tienen estos maestros de sabiduría es que evidentemente son muy conocedores del rumbo y devenir del que anda la humanidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Esa sería mi percepción al respecto, Aurelio. Finalmente, con todo lo que que has comentado, y yo he puesto algo en la mesa, si traemos a Pitágoras hoy, en este contexto de pospandemia, de guerra, de cambio climático, todo lo que sabemos, ¿no? No quiero abundar en detalles porque nos aburrimos, ya lo sabemos. Pitágoras, ¿qué crees que nos diría? La verdad que la obra de Pitágoras invita precisamente a guardar silencio, es decir, nos invitaría a centrarnos en uno mismo, que ese es el legado, evidentemente, también. Él decía, y se puede coger también como una aportación suya, que el crecimiento es personal y la salvación es colectiva. Es decir, de qué manera nosotros como seres humanos en este momento de incertidumbre, quizás de desorden en algunos momentos, podemos centrarnos más que nunca en nuestro propio trabajo interior. Y cuando yo, evidentemente, en este momento, pues me centro en mi camino, me centro en mi proceso, también, de alguna forma, estoy ayudando, evidentemente, al discurrir del proceso evolutivo en el que se halla
la madre tierra, ¿no? Evidentemente, sabemos que estamos en un proceso tanto vibracional como generacional de fin de ciclo de humanidad, de la cual también Pitágoras conoce y marca cuando habla de las diferentes vibraciones, dimensiones, etcétera, sabe perfectamente. De hecho, en la Tetraquis, curiosamente, en ese símbolo por excelencia que representa todo para Pitágoras, ahí en ese famoso triángulo está toda la enseñanza pitagórica, se dice. Es decir, descifrar todo eso llevaría a comprender la existencia, ¿no? de la vida. Y curiosamente Pitágoras en ese famoso triángulo, en esa famosa Tetraquis, habla de esa propia evolución del ser humano y nos indicaría pues precisamente que estamos transitando y finalizando una edad oscura, ¿verdad? Donde lógicamente al finalizar ese ciclo, esa famosa, en fin, parusía, bueno, en definitiva con la culminación final del anticristo, como se refleja en otras escrituras, pues llegaría pues la segunda venida del Cristo, ¿no? Es decir, llegaría pues momentos, evidentemente, al cerrar un ciclo y entrar en otro, pues otros procesos evolutivos importantes para el hombre. Apostaría, evidentemente, curiosamente, las enseñanzas de Pitágoras que apuntan a la mente abstracta, inciden con mucha energía y con mucha insistencia en el cultivo de la mente abstracta. Sabemos también que a nivel de ciclo de raza, lo que hemos cerrado y lo que estamos cerrando es desarrollo de la mente concreta. Y vamos, curiosamente, hacia un modelo de ser humano que ponga especial atención ya en los procesos más superiores de esa mente nous, como expresaba Pitágoras, de esa mente mucho más abstracta que sabemos que forma parte del cuerpo causal, donde evidentemente está el alma, ¿no? Con lo cual, yo creo que la expresión más clara es: céntrate en ti ahora más que nunca, comprométete con tu camino, trata de desplegar ya todo lo que tiene que ver con lo superior, recuperemos lo trascendente de nuestras vidas de una vez por todas, empecemos a abrir ya los canales superiores a través de pues, lo que hablamos, ¿no? Y no me dejaré de repetir, porque para mí creo que es capital que nos acerquemos al arte ahora más que nunca, que filosofemos en lo trascendente, todas esas prácticas de silencio de las que invitaba Pitágoras, la recapitulación. Pitágoras era un amante, para mí pionero. Sí que es verdad que en algunas culturas chamánicas aparecen esos términos, pero Pitágoras hacía recapitulaciones diarias, hacer un poco balance de nuestras acciones, de nuestras actitudes, recapitular anualmente cuando cerramos un año. Bien, pues todos esos elementos de vida sencilla, como vivía Pitágoras, invitaba a vivir con honestidad y elegancia, son claros elementos para poner ahora mismo en virtud y como rasgos fundamentales para trasladarlo a nuestra cotidianidad, porque Pitágoras es que en sus enseñanzas nos invita a eso, a manifestar en la cotidianidad todos nuestros atributos, cuidando nuestra personalidad, respetándola y evidentemente trabajando desde esa unidad, viviendo desde una dimensión mucho más profunda y trascendente desde lo que verdaderamente somos, ¿no? Con lo cual su mensaje es actual, sin lugar a dudas, y evidentemente profundo para poder vivir de una forma mucho más serena y amigable con la vida, con la naturaleza. Era un gran defensor de la naturaleza. De hecho, en fin, trabajaba, se dice, que sabía hacer trabajos alquímicos con los árboles, con los elementales, que, en fin, no daría para poderlo incluso hasta comprender con la mente humana, ¿no? Aurelio. Manly Hall, un destacado estudioso de las tradiciones místicas, publicó hacia casi un siglo, en 1928, publicó un libro que decía más o menos en uno de sus pasajes: la doctrina pitagórica de filosofía matemática puede ser aceptada como el único sistema de pensamiento capaz de lidiar con el acertijo de la existencia. Y lo dejo aquí.
Sergio Marina, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Ojalá los amigos lo hayan disfrutado tanto más que yo. No tengo más preguntas, señoría. ¿Qué podemos agregar? Pues lo primero, agradecimiento. Gracias, Aurelio. Ha sido un honor, ya lo he dicho al inicio, estar en tu espacio y poder compartir contigo. Me hacía mucha ilusión, honestamente. Y para cerrar, yo me quedaría con la vida sencilla y vida honesta, ¿no? Que resume de alguna forma, bueno, evidentemente habría más cosas, pero podríamos llevar eso a nuestra cotidianidad, ¿no? Esa elegancia, ese equilibrio en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Y bien, pues también esa fraternidad de la que tanto habló Pitágoras y con su vida y obra. Por tanto, vida sencilla, honestidad y evidentemente fraternidad con todos los seres que formamos parte y que hemos decidido evidentemente y voluntariamente pues encarnar en estos tiempos importantes y relevantes como humanidad y evidentemente para nuestro ente del cual formamos parte dentro del sistema solar, ¿no? Con lo cual, gracias Aurelio y gracias evidentemente a todos nuestros amigos y amigas. Un placer. Nuevamente muchas gracias y bueno, nos vamos a encontrar próximamente con seguridad porque está por sacar un nuevo libro. No quiero abundar en detalles, pero nos vamos a dejar fluir. ¿Vale? Así. Muchas gracias, Sergio. Y a los amigos, también nuestro agradecimiento y la promesa de una próxima entrevista acá en Tú Mismo. Hasta entonces. Adiós. Gracias.